Vos sabés que mi editorial se denomina Se despierta la justicia. ¿Por qué? Porque el 24 de marzo, que fue feriado, se festejó el 49 aniversario del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976. El gobierno nacional elaboró un pequeño film que lo realizó y lo vivió un filósofo político que es un destacado cordobés, Agustín Laje. ¿Para qué? Para restaurar con un carácter docente a las nuevas generaciones qué ocurrió el 24 de marzo de 1976, porque para mí no se puede hablar de esa fecha sin hablar del 75, del 74 y del 73, donde gobiernos constitucionales, como el del general Perón primero y María Estela Martínez Perón después, fueron hackeados por actos criminales de la guerrilla que actuaba bajo la denominación de ERP y montoneros. ¿Qué pasa? Los 20 años del kirchnerismo contaron, y eso es lo que a mí me molesta, una historia sesgada, no la historia completa. Y la verdad dicha a medias es la peor de las mentiras. Yo la tengo muy presente al 24 de marzo, porque lo viví. Yo era un ciudadano de a pie, pero viví en Córdoba y vi todo lo que sucedió antes, todo lo horror que transcurrió antes del 24 de marzo en los años que lo precedieron. Por eso yo creo que acá faltaba que la justicia se despertara. Fíjate, los jueces, no digo todos, porque no se puede universalizar, pero había muchos que eran cobardes. ¿A dónde apunto con la cobardía? Como desde 2003 en adelante prevalecieron los Kirchner. Y Néstor Kirchner y su mujer hicieron de los derechos humanos una bandera política que no les importaba nada de los que habían sufrido, de las víctimas, sino simplemente trabajarla para acrecentar su poder. La justicia, protegiendo siempre su asiento, puso el acento en cegar la verdad, en contar desde el punto de vista de los K que las víctimas habían sido víctimas de la represión del Estado, los militantes de la guerrilla y del ERP. Y yo he traído, porque las cosas entran con los ejemplos, he traído un ejemplo que me impactó muchísimo, que tomé de un libro muy interesante, escrito por un periodista de investigación que se llama Seferino Reato, bajo el nombre de Masacre en el Comedor. Fíjate, el 2 de julio de 1976, en el comedor que tiene la Policía Federal en la capital federal, vino un miembro de Montoneros que se llamaba José María Salgado, un hombre de 21 años, que había entrado en el escalafón más bajo a revistar en la Policía Federal, fue a almorzar y llevaba un portafolio que apenas había empezado con su almuerzo, lo tapó con un sobretodo y se fue. Y en ese momento colocó allí una bomba denominada vietnamita de 7 kilos de trotil que contenía 2 caños que tenían en su interior bolitas de acero. Fíjate que a ese comedor concurrían la tropa, cabos, no más altos, concurrían además vecinos del barrio, porque parece que era un lugar donde la gente accedía al almuerzo
por un precio muy módico y se comía muy bien. O sea, estaba lleno, porque el hecho que voy a describir sucedió a la 1:30, a las 13:30. A las 13:30 de ese día, cuando se retira este traidor criminal de Montoneros, este José María Salgado, de 21 años, explota la bomba. La descripción que hay en la obra de Reato, las fotos, cuando se disparan esas bolas de acero, destrozan cuerpos humanos, destruyen el mobiliario, según cuentan, porque es cruento la descripción que hacen quienes llegaron a los pocos minutos, cuerpos sin cabeza, sin los miembros, una cosa horrorosa. Mirá qué casualidad. Hubo 22 muertos. Fue el atentado que causó la mayor cantidad de muertes en toda América hasta la época en que ocurrió la voladura de la Embajada de Israel y posteriormente la AMIA, que tuvieron más argentinos fallecidos. Pero según contaron miembros del ERP y de Montoneros que fueron aprehendidos por las Fuerzas Armadas, ellos querían destruir la cúpula de la oficialidad de la Policía Federal. ¿Pero qué pasaba? Los oficiales de la Policía Federal, que tenían mejores ingresos que la tropa, no comían ahí, comían en restaurantes de la zona, en buenos hoteles, etc. Y los que fueron muertos, asesinados, eran cabos. Además, murió una mujer que era modista, un hombre que tenía un kiosco, un empleado de una casa de comercio, gente, insisto, humilde, clase media para abajo, esos fueron las víctimas. Y eso, los autores de esto fueron premiados en la época de los Kirchner con indemnizaciones fantásticas. Por ejemplo, toda la cúpula que rodeaba al autor de este hecho, como a los parientes del autor, parientes directos, como los de Rodolfo Walsh, creo que su pareja, su hijo, le pagaron $250.000 a cada uno. Los que fueron víctimas no recibieron absolutamente nada. Solamente fueron castigados con una muerte injusta que no merecían. Por eso, yo quería traer hoy día este ejemplo, porque ¿qué pasa? Ha habido una Cámara, por eso se despertó la justicia, que ha resuelto en Comodoro Pi lo siguiente. Fíjate que la jueza Servini de Cubría, cuando el juzgado inicia la investigación de este hecho, a los 2 años decreta la prescripción de la acción penal. En cambio, la Cámara, fíjate vos lo que ha dicho, anuló la sentencia que cerró el caso declarando la nula extinción de la acción penal por prescripción y los consecuentes sobreseimientos por considerar al atentado una acción, no considerar al atentado una acción terrorista violatoria de los derechos humanos. Yo digo, hoy este Tribunal de Buenos Aires, no existen más los Kirchner, ha declarado que ese atentado sí fue una acción que violó los derechos humanos, cobarde y asesina. Y creo que esto es importante, como dije al principio, que sirve de buen ejemplo ¿a quién? A las juventudes, a las generaciones venideras, porque yo tengo parientes, familiares, que han ido a escuelas secundarias acá en la ciudad de Córdoba, donde los profesores de historia les han contado desde el punto de vista de los hechos que ocurrieron una historia sesgada, equivocada. Por suerte a mí cuando me consultaron traté de enderezarla, pero ocurre y está ocurriendo. Así que
la justicia, en buena hora, ha ordenado que se reabra el caso, que como es violatoria de derechos humanos no prescribe, para identificar desde abajo a arriba a todos los responsables que intervinieron en este horrendo crimen.